Hay secretos que una abuela nunca debería compartir con sus nietos. Hay cargas que los jóvenes no deberían llevar. Pero cuando estás al borde de la muerte, cuando nadie te cree, cuando tu propia hija te abandona, a veces no tienes opción. A veces tienes que pedirle ayuda a quienes realmente te aman. Y mis nietos me amaban. Me amaban tanto que hicieron lo impensable. Y hoy, 2 años después de que todo terminara, sigo sin saber si hice bien o si los condené para siempre. Me llamo Remedios. Tengo 78 años y esta es la historia más oscura de mi vida. Una historia que nunca pensé que tendría que contar. Una historia de abuso, de traición familiar, de desesperación absoluta y de una decisión que cambió todo. Una decisión que tomaron mis nietos, por mí, para salvarme. Hace 2 años murió mi yerno, Osvaldo, el esposo de mi hija Natalia, el padre de mis nietos Adrián y Camila. Murió en circunstancias que la policía catalogó como suicidio, pero yo sé la verdad. Yo sé lo que realmente pasó esa noche, y hoy por primera vez voy a contarlo, porque necesito sacarlo de mi pecho antes de que me lleve la muerte, porque necesito que alguien entienda por qué pasó lo que pasó. Pero para que entiendas, tengo que empezar desde el principio, desde el día en que mi vida se convirtió en una pesadilla. Yo enviudé hace 8 años. Mi esposo, Germán, murió de un infarto. Quedé sola, pero estaba bien. Tenía mi casita, mis amigas, mi rutina. Iba a misa los domingos, jugaba cartas los martes, visitaba a mi hija los fines de semana. Era una vida tranquila, una vida digna, hasta que hace 3 años me caí. Fue una caída tonta. Bajando las escaleras de mi casa, me rompí la cadera. Tuve que operarme. La recuperación fue larga, dolorosa, y mi hija Natalia se preocupó. Me dijo que ya no podía vivir sola, que era peligroso, que me fuera a vivir con ella, con su esposo Osvaldo y sus hijos. Yo no quería. Valoraba mi independencia. Pero Natalia insistió, y yo en el fondo tenía miedo de caerme otra vez, de quedarme sola en el suelo sin poder pedir ayuda. Así que acepté. Me mudé con ellos. Tenían una casa grande de 2 pisos. Me dieron una habitación en el 2.º piso, al fondo del pasillo. Era bonita. Tenía mi propio baño, mi propia televisión. Natalia me dijo que sería como tener mi propio departamento, pero con la seguridad de tener familia cerca. Al principio todo fue bien. Natalia trabajaba como contadora en una empresa. Osvaldo era ingeniero. Trabajaba desde casa la mayoría del tiempo. Adrián, mi nieto mayor, tenía 26 años y vivía solo, pero nos visitaba seguido. Camila, mi nieta, tenía 23 y estudiaba en la universidad, pero aún vivía en la casa. Osvaldo siempre había sido un hombre callado, serio. No era cariñoso, pero tampoco era grosero. Simplemente distante. En las reuniones familiares hablaba poco. Se la pasaba en su teléfono o viendo televisión. Natalia decía que así era él, que no le gustaba socializar mucho, y yo lo aceptaba. Cada quien es como es, pero cuando me mudé a su casa, algo cambió. O tal vez siempre fue así, y yo nunca lo había notado. Tal vez la convivencia diaria me permitió ver lo que antes estaba oculto. Los primeros meses fueron normales. Yo ayudaba en la casa, cocinaba a veces, limpiaba mi habitación, intentaba no ser una carga. Natalia me decía que no me preocupara, que esa era mi casa, que descansara, pero yo no podía quedarme de brazos cruzados. Osvaldo casi no me hablaba. Buenos días, buenas noches y poco más. Yo pensaba que tal vez le molestaba tener a su suegra viviendo con él, que tal vez sentía invadido su espacio. Intenté hablar con Natalia al respecto, pero ella me dijo que no me preocupara, que Osvaldo era así con todo el mundo. Pero entonces empezaron las miradas. Miradas que duraban demasiado, miradas que me recorrían de arriba abajo, miradas que me hacían sentir incómoda, sucia. Al principio pensé que lo estaba imaginando, que era mi mente jugándome trucos, pero las miradas se volvieron más frecuentes, más obvias, y luego vinieron los comentarios que hacía cuando estábamos solos, comentarios sobre mi cuerpo, sobre cómo me veía. Decía cosas como, para tu edad te conservas bien, o se nota que de joven estabas muy buena.
comentarios que me hacían sentir náuseas. Yo intentaba ignorarlo, cambiaba de tema, me iba a mi habitación, pero él seguía. Y entonces empezaron los roces, roces accidentales, su mano rozando mi cintura cuando pasaba junto a mí en la cocina, su cuerpo presionándose contra el mío cuando me alcanzaba algo del estante alto, sus dedos tocando mi mano más tiempo del necesario cuando me pasaba un plato. Yo me apartaba, le decía que tuviera cuidado, pero él sonreía, como si fuera un juego, como si yo estuviera exagerando. Intenté hablar con Natalia. Le dije que Osvaldo me hacía sentir incómoda, que me decía cosas raras, que me tocaba de formas que no me gustaban. Ella se rió. Pensó que estaba bromeando. Le dije que hablaba en serio. Su expresión cambió. Se puso seria. Me preguntó qué exactamente me había dicho Osvaldo, qué exactamente me había hecho. Le conté. Los comentarios, los roces, las miradas. Ella suspiró. Me dijo que tal vez yo estaba malinterpretando las cosas, que Osvaldo era torpe socialmente, que no sabía cómo interactuar con la gente, que seguramente no tenía malas intenciones. Le dije que yo sabía lo que sentía, que yo sabía cuando un hombre me estaba acosando. Ella se molestó. Me dijo que no podía acusar a su esposo de algo así sin pruebas, que Osvaldo era un buen hombre, que jamás haría algo inapropiado, que tal vez, y esto me dolió más que nada, tal vez yo estaba confundida por la edad, como si fuera una vieja loca que imaginaba cosas. Después de esa conversación, Osvaldo empeoró, como si supiera que Natalia no me había creído, como si supiera que podía hacer lo que quisiera. Empezó a entrar al baño cuando yo me estaba duchando. Decía que no sabía que yo estaba ahí, que la puerta no estaba cerrada con seguro, pero yo sí cerraba con seguro, siempre, y de alguna forma él lograba abrir. Empezó a tocarme más. Ya no eran roces accidentales, eran tocadas deliberadas. Su mano en mi trasero cuando subíamos las escaleras, su mano en mi pecho cuando tropezaba contra mí. Yo le gritaba, le decía que me dejara en paz, pero él se reía. Me decía que no fuera dramática, que nadie me creería, que Natalia ya pensaba que yo estaba senil. Y tenía razón. Cuando intenté hablar con Natalia otra vez, ella se enojó. Me dijo que ya habíamos hablado de eso, que no podía seguir acusando a Osvaldo, que si me sentía tan incómoda, tal vez debería considerar irme a un asilo. Un asilo. Mi propia hija me amenazó con meterme a un asilo porque su esposo me estaba abusando y yo me atrevía a quejarme. Lloré esa noche. Lloré como no había llorado desde que murió mi esposo. Me sentía atrapada, sola, indefensa. Y Osvaldo lo sabía y lo disfrutaba. Una noche, escuché que tocaban la puerta de mi habitación. Era tarde, pasada la medianoche. Pregunté quién era. Era Osvaldo. Dijo que necesitaba hablar conmigo. Le dije que se fuera, que habláramos al día siguiente, pero él insistió. Empezó a girar la perilla. Yo había puesto seguro. Gracias a Dios había puesto seguro. Él empujó la puerta. Golpeó. Me dijo que abriera, que solo quería hablar, pero yo escuchaba algo en su voz, algo oscuro, algo peligroso. No abrí. Él siguió golpeando, hasta que escuché pasos en el pasillo. Era Natalia. Le preguntó qué hacía. Él le dijo que había escuchado ruidos en mi habitación y quería asegurarse de que yo estuviera bien. Mentiroso. Maldito mentiroso. Natalia le creyó. Por supuesto que le creyó. Al día siguiente hablé con mi vecina de antes, Florencia. Ella tenía 80 años, pero su mente estaba más clara que la de muchos jóvenes. Le conté todo, cada detalle, cada abuso. Ella me creyó. Fue la primera persona que me creyó. Y me dijo algo que me heló la sangre. Remedios, ese hombre te va a matar. Hombres así no se detienen. Escalán. Y si ya intentó entrar a tu habitación de noche, el siguiente paso es peor. Mucho peor. Le pregunté qué podía hacer. Ella me dijo que necesitaba pruebas, que grabara, que documentara, que sin pruebas nadie me creería. Intenté grabar. Conseguí un teléfono viejo que Camila ya no usaba. Intenté grabar los momentos en que Osvaldo me acosaba, pero él era listo, muy listo. Cuando veía el teléfono se comportaba normal, como si nada, y yo no sabía cómo grabar sin que él se diera cuenta. Las semanas pasaron.
Los abusos continuaron. Cada día era un infierno. Cada día tenía miedo de estar sola con él. Pero no tenía a dónde ir. No tenía dinero. Mi pensión era mínima. No podía rentar un lugar. Y Natalia había dejado claro que si seguía inventando cosas sobre Osvaldo, me mandaría a un asilo. Estaba atrapada, completamente atrapada. Y entonces pasó lo peor. Una noche tomé mi pastilla para dormir. Siempre tomaba una pastilla porque si no, el insomnio me mataba. Esa noche me dormí profundamente, más profundamente de lo normal, y desperté porque no podía respirar. Abrí los ojos. Osvaldo estaba sobre mí. Tenía una almohada presionada contra mi cara. Estaba intentando asfixiarme. Luché con todas mis fuerzas. Logré mover la cabeza. Logré gritar. Un grito ahogado, pero un grito al fin. Osvaldo me soltó inmediatamente, justo cuando la puerta se abrió. Era Natalia. Había escuchado el ruido. Osvaldo se hizo el preocupado. Le dijo a Natalia que había escuchado que yo me ahogaba, que había entrado y me había encontrado con la almohada sobre la cara, que yo debía haberla jalado mientras dormía, que él solo intentaba ayudarme. Mentira. Todo era mentira. Él intentó matarme. Natalia le creyó. Otra vez le creyó a él y no a mí. Cuando Osvaldo salió de la habitación, le dije a Natalia la verdad. Le dije que él había intentado asfixiarme, que él puso la almohada sobre mi cara. Ella me miró con lástima y con molestia. Me dijo que ya era suficiente, que mis acusaciones estaban fuera de control, que tal vez necesitaba ver a un doctor, que tal vez estaba teniendo episodios, como si estuviera loca. Esa noche supe que iba a morir, supe que Osvaldo iba a matarme y que nadie me salvaría, porque nadie me creía, excepto mis nietos. Llamé a Adrián al día siguiente. Le pedí que viniera a verme, que trajera a Camila, que necesitaba hablar con ellos, que era urgente. Ellos vinieron esa misma tarde. Natalia estaba en el trabajo. Osvaldo había salido a una reunión. Nos sentamos en la sala y les conté todo, desde el principio. Cada mirada, cada comentario, cada tocada, cada amenaza y el intento de asesinato. Adrián se puso pálido. Camila empezó a llorar. Me preguntaron por qué no les había dicho antes. Les dije que tenía miedo, que no quería preocuparlos, que pensé que podría manejarlos sola. Adrián me dijo que íbamos a ir a la policía, que íbamos a denunciar a Osvaldo. Le dije que no había pruebas, que él era muy cuidadoso, que la policía no haría nada. Camila me preguntó por qué mamá no me creía. Le dije que no lo sabía, que tal vez Osvaldo la tenía manipulada, que tal vez ella no quería ver la verdad porque eso significaría que su matrimonio era una mentira. Adrián se levantó. Empezó a caminar de un lado a otro. Estaba furioso. Dijo que no iba a permitir que ese hijo de perra me siguiera lastimando, que tenía que haber algo que pudiéramos hacer. Camila dijo algo que me heló la sangre. Dijo, entonces tenemos que hacer que se detenga, para siempre. La miré. Ella me sostuvo la mirada y vi algo en sus ojos, algo oscuro, algo determinado. Le dije que no podía pedirles eso, que no podía involucrarlos en algo así. Adrián se sentó junto a mí, me tomó las manos. Me dijo que yo no estaba pidiendo nada, que ellos estaban ofreciendo, que no iban a dejar que ese hombre me matara. Les dije que no, una y otra vez. Les dije que encontraríamos otra forma, que yo me iría, que viviría en la calle si era necesario, pero que no iba a permitir que ellos arruinaran sus vidas por mí. Pero ellos ya habían decidido. Lo vi en sus caras. Ya habían tomado la decisión y yo, Dios me perdone, no los detuve, porque tenía miedo, porque sabía que Osvaldo iba a intentar matarme otra vez, y la próxima vez tal vez lo lograría. Pasaron 2 semanas. 2 semanas en las que Adrián y Camila vinieron a visitarme varias veces. Siempre cuando Natalia no estaba. Siempre cuando Osvaldo estaba distraído. Me dijeron que tenían un plan, que no me preocupara, que todo iba a estar bien. No me dijeron los detalles, y yo no pregunté, porque en el fondo no quería saber. No quería ser cómplice, aunque ya lo era. Ya lo era por no detenerlos. Osvaldo seguía acosándome, pero ahora yo tenía algo que antes no tenía: esperanza.
esperanza de que esto terminaría pronto. Una tarde, Adrián vino a visitarme. Me dijo que todo estaba listo, que sería el jueves siguiente. Natalia tenía una reunión de trabajo los jueves por la noche. Salía a las 7 y volvía a las 11. Esas 4 horas serían suficientes. Le pregunté qué iban a hacer. Él me dijo que era mejor que no lo supiera, que solo hiciera lo que siempre hacía, que actuara normal. El jueves llegó. Natalia se fue a su reunión a las 7 en punto. Osvaldo se instaló en la sala, como siempre. Prendió la televisión y me gritó que le sirviera su whisky. Osvaldo me trataba como su sirvienta. Me obligaba a servirle sus bebidas, su comida, todo. Y yo lo hacía porque tenía miedo de lo que pasaría si me negaba. Esa noche fui a la cocina. Saqué la botella de whisky. Serví un vaso. Y entonces vi el sobre. Estaba en la encimera. Tenía mi nombre escrito. Lo abrí. Adentro había una nota de Adrián. Echa esto en el whisky. Todo. Revuelve bien. Y actúa normal. Había un pequeño frasco con polvo blanco. Pastillas molidas, supuse. Mis manos temblaban. Sabía lo que esto significaba. Sabía que si hacía esto no había vuelta atrás. Pero pensé en todas las veces que Osvaldo me había tocado. En todas las veces que me había humillado. En la noche en que intentó matarme. Y eché el polvo en el whisky. Todo. Lo revolví hasta que se disolvió completamente. Llevé el vaso a la sala. Se lo di a Osvaldo. Él lo tomó sin siquiera mirarme, sin siquiera dar las gracias. Me senté en el sillón del otro lado. Prendí mi tejido. Intenté actuar normal, pero mi corazón latía tan fuerte que pensé que él lo escucharía. Osvaldo se tomó el whisky. Todo, como siempre. A los 10 minutos empezó a bostezar. A los 15, sus ojos se cerraban. A los 20 estaba completamente dormido, roncando en el sofá. 5 minutos después tocaron la puerta. Eran Adrián y Camila. Entraron. Vieron a Osvaldo dormido. Adrián se acercó. Verificó su pulso. Dijo que estaba profundamente dormido, que no despertaría en horas. Camila me abrazó. Me dijo que me fuera a mi habitación, que no saliera, que no importaba qué escuchara, no saliera. Le pregunté qué iban a hacer. Adrián me dijo que era mejor que no lo supiera, que así, si alguien preguntaba, yo podría decir la verdad, que no sabía nada. Subí a mi habitación, cerré la puerta, me senté en mi cama y esperé. Escuché ruidos abajo, cosas moviéndose, pasos, pero no gritos, no golpes, solo movimiento. Pasó 1 hora, tal vez más, no lo sé. El tiempo se movía extraño. Y entonces escucharon que tocaban la puerta de mi habitación. Era Camila. Me dijo que ya estaba, que todo había terminado, que bajara. Bajé las escaleras con piernas temblorosas. La sala estaba vacía. Osvaldo ya no estaba en el sofá. Adrián estaba en la cocina, lavando el vaso de whisky, limpiando todo. Le pregunté dónde estaba Osvaldo. Él me dijo que estaba en el garaje, que cuando Natalia llegara, lo encontraría ahí. No pregunté más. No quería saber más. Adrián y Camila se fueron. Me dijeron que actuara sorprendida cuando Natalia llegara, que no dijera nada, que solo actuara normal. Me senté en la sala, prendí la televisión, intenté ver algo, pero no podía concentrarme. A las 11:15 Natalia llegó. Entró por la puerta principal. Me saludó. Preguntó dónde estaba Osvaldo. Le dije que no sabía, que la última vez que lo vi estaba viendo televisión, que luego yo me había quedado dormida un rato. Ella lo buscó en la sala, en la cocina. Subió a la habitación. Nada. Y entonces fue al garaje. Escuché su grito, un grito desgarrador, un grito que nunca olvidaré. Bajé corriendo. Bueno, tan rápido como mis piernas me permitían. Llegué al garaje. La puerta estaba abierta. El auto de Osvaldo estaba ahí, con el motor encendido, y Osvaldo estaba dentro, inmóvil, muerto. Natalia lloraba, gritaba. Llamó a emergencias, llegaron los paramédicos, llegó la policía. Declararon a Osvaldo muerto en la escena. Intoxicación por monóxido de carbono. La policía investigó. Hicieron preguntas. A Natalia, a mí, a los vecinos. Natalia les dijo que Osvaldo había estado deprimido últimamente, que había tenido problemas en el trabajo, que bebía más de lo normal. Yo confirmé. Dije que sí, que lo había notado más callado.
más distante. Los vecinos también dijeron que Osvaldo parecía estresado, que lo habían visto discutir con Natalia varias veces. La autopsia mostró alcohol en su sistema. Nada más, nada sospechoso. La policía concluyó que fue suicidio, que Osvaldo se había encerrado en el garaje, había encendido el motor y se había dejado morir. Caso cerrado. El funeral fue triste. Natalia estaba destrozada. Se culpaba. Decía que debió haber notado que Osvaldo estaba tan mal, que debió haberlo ayudado. Yo la consolaba, pero por dentro sentía un alivio inmenso. Osvaldo estaba muerto. Ya no podía lastimarme, ya no podía matarme, pero también sentía culpa. Culpa por haber involucrado a mis nietos, culpa por haberlos convertido en asesinos. Unas semanas después del funeral, Natalia estaba limpiando las cosas de Osvaldo, su ropa, sus papeles, su computadora, y encontró algo que lo cambió todo. Me llamó a su habitación. Estaba llorando. Me mostró la computadora de Osvaldo. Había archivos, muchos archivos. Pornografía, pero no pornografía normal. Pornografía violenta, perturbadora, con mujeres mayores, mujeres que parecían no querer estar ahí. Y había conversaciones con otras mujeres, mujeres a las que les decía cosas horribles, mujeres a las que acosaba. Y había fotos que él había tomado sin permiso, de mujeres en la calle, en el supermercado, en el parque. Natalia me miró con los ojos llenos de lágrimas. Me dijo: «Mamá, tenías razón y yo no te creí. Perdóname, por favor, perdóname». La abracé. Le dije que no era su culpa, que Osvaldo era muy bueno manipulando, que él nos había engañado a todos, pero por dentro pensaba: si hubieras creído antes, tal vez nada de esto habría pasado. Tal vez Osvaldo estaría en la cárcel en lugar de muerto. Tal vez mis nietos no serían asesinos. Pero no dije nada, porque ya no importaba. Lo hecho estaba. Natalia borró todo de la computadora. Dijo que no quería que nadie más viera eso, que no quería que la memoria de Osvaldo fuera esa. Yo no dije nada. Dejé que lo borrara. Dejé que enterrara la verdad junto con el cuerpo de su esposo. Han pasado 2 años desde esa noche. 2 años desde que Osvaldo murió. 2 años desde que mis nietos hicieron lo impensable para salvarme. Adrián y Camila nunca hablamos de lo que pasó. Nunca. Es como si esa noche nunca hubiera existido. Pero yo sé, y ellos saben, y eso es suficiente. Natalia nunca supo la verdad. Ella cree que Osvaldo se suicidó, que la culpa de sus crímenes ocultos lo consumió, y tal vez es mejor así. Tal vez es mejor que nunca sepa que sus hijos mataron a su esposo. Yo volví a vivir sola hace 1 año. Natalia me ofreció quedarme, pero yo necesitaba mi espacio, necesitaba mi libertad. Renté un departamento pequeño, y aquí estoy, viva, a salvo, libre. Pero no pasa un día sin que piense en lo que hice, en lo que les pedí a mis nietos que hicieran, porque aunque ellos tomaron la decisión, yo fui quien les contó, yo fui quien plantó la semilla, yo fui quien no los detuvo. ¿Hice bien? No lo sé. Osvaldo era un monstruo. Eso quedó claro con lo que encontramos en su computadora. Él me estaba abusando. Intentó matarme. Tal vez habría matado a otras mujeres si hubiera seguido vivo, pero también era el padre de mis nietos. Era el esposo de mi hija. Era un ser humano. ¿Teníamos derecho a matarlo? ¿Teníamos derecho a ser juez, jurado y verdugo? No lo sé. Honestamente no lo sé. Lo que sí sé es que estoy viva, que duermo tranquila por primera vez en años, que no tengo miedo de que alguien entre a mi habitación por la noche, que no tengo que soportar que me toquen sin mi permiso, y sé que mis nietos me salvaron, que arriesgaron todo por mí, que me amaron lo suficiente como para cruzar la línea más oscura que existe. ¿Los convertí en monstruos? Tal vez. O tal vez los convertí en sobrevivientes, en protectores, en personas que hacen lo que sea necesario para salvar a quienes aman. No tengo las respuestas. Solo tengo mi verdad. Y mi verdad es esta. Mi yerno me abusaba. Intentó matarme. Se lo conté a mis nietos. Y hoy hace 2 años que murió. Y yo sigo aquí, viva, respirando, contando mi historia. Ahora tú decides.
¿Soy una víctima que tuvo que tomar medidas desesperadas? ¿O soy una asesina que manipuló a sus nietos para hacer su trabajo sucio? No te voy a decir qué pensar. Solo te voy a decir que cuando estás en esa situación, cuando nadie te cree, cuando tu propia hija te abandona, cuando un hombre intenta asfixiarte mientras duermes, las reglas cambian, la moral se vuelve gris y haces lo que tienes que hacer para sobrevivir. Antes de irme, quiero pedirte algo. Si has llegado hasta aquí, si me has escuchado hasta el final, dame un me gusta. Ese botoncito de me gusta que está ahí, apriétalo. Así sabré que mi historia llegó a alguien, que alguien me escuchó. Y si puedes, suscríbete al canal. Es fácil. ¿Ves ese botón que dice suscribirse? Ese que está ahí abajo. Solo apriétalo. Así podrás escuchar más historias como esta. Historias de mujeres que hemos vivido, que hemos sufrido, que hemos sobrevivido. Y si tienes una historia similar, si has pasado por algo parecido, cuéntamelo en los comentarios. Quiero leerte. Quiero saber que no estoy sola, que otras mujeres también han tenido que tomar decisiones imposibles. Todos los días estamos aquí, con nuevas historias, historias que te van a impactar, historias que te van a hacer pensar, historias reales de mujeres reales. Y perdón si este video ha sido muy largo, pero es que estas historias no se pueden contar a medias. No se puede resumir el horror, no se puede acortar el dolor. Necesitaba contarlo todo. Necesitaba que entendieras cada detalle, cada decisión, cada momento. Necesitaba este desahogo. Gracias por dármelo. Gracias por escucharme hasta el final. Gracias por no juzgarme. O si me juzgaste, gracias por quedarte de todas formas. Esta es mi historia. Esta es mi confesión. Esta es mi verdad. Y ahora es tuya también. Nos vemos en el próximo video, con una nueva historia, con una nueva confesión. Hasta entonces, cuídate. Cuídalos tú a los tuyos. Y si alguien te está lastimando, si alguien te está abusando, habla, grita. No te quedes callada como yo lo hice, porque el silencio mata. Y a veces, cuando gritas y nadie te escucha, tienes que encontrar otras formas de salvarte. Adiós, querida amiga. Y recuerda, hace 2 años que Osvaldo murió, y cada día desde entonces ha sido un regalo que mis nietos me dieron, un regalo que nunca podré devolverles, un regalo que cargaré con culpa y con gratitud hasta el día en que muera.